Nadie en el país estaba preparado para lo que ocurrió hace apenas unas horas. Todo comenzó con un comunicado inesperado, casi silencioso, de esos que aparecen en la madrugada y que en cuestión de minutos encienden a todo el país. Un documento filtrado, una mención directa al caso Glass y un detalle que a todos dejó fríos. El nombre de Rafael Correa volvía a aparecer en el expediente, arrastrado nuevamente al centro del debate nacional. No era un rumor, no era un invento de redes, no era un comentario suelto, era una notificación real, reciente, que destapaba nuevas líneas de investigación y que, según varias fuentes políticas, podría sacudir la estructura del país como no pasaba desde hace años. Y la pregunta que muchos están haciendo ahora mismo es la misma que retumba en conversaciones privadas del alto mando político. ¿Por qué reaparece su nombre justo cuando la tensión por el caso Glass estaba aparentemente controlada? Porque lo que se ha filtrado no es un dato suelto, sino una pieza que, según quienes tuvieron acceso, cambia la narrativa por completo, una pieza que reabre el caso desde un ángulo que nadie esperaba y que mete presión sobre actores que creían ese capítulo cerrado para siempre, y en cuestión de minutos comenzaron a circular audios, mensajes de voz y capturas donde se escucha a varias figuras cercanas al correísmo preguntando quién filtró el documento, quién lo movió, quién vuelve a abrir. Heridas que parecían dormidas, y aunque muchos intentan bajarle el tono, la realidad es que hay preocupación, hay tensión, y hay movimientos que no pasan desapercibidos. Lo más fuerte es que, según fuentes internas, al menos 3 instituciones estarían revisando simultáneamente la misma información filtrada, como si todos hubieran estado esperando este momento para actuar. No se trata de un documento viejo ni reciclado, es reciente, y lo que contiene no solo toca el caso Glass sino que lo conecta con decisiones, reuniones y comunicaciones que hoy, en pleno 2024, vuelven a generar dudas. Y aquí viene el giro que pocos estaban preparados para escuchar. Algunos investigadores sostienen que la reapertura del caso podría derivar en citaciones ampliadas, no solamente para quienes ya son parte del expediente, sino para actores cuyo nombre jamás había aparecido directamente, y ese es justo el punto donde el ambiente político se encendió. Porque al aparecer el nombre de Correa, aunque sea como referencia, el impacto mediático es instantáneo y el país entero sabe que cuando su nombre entra en escena, todo cambia, la conversación se transforma, el clima político se recalienta y las tensiones internas se disparan, y esta vez no es la excepción, porque apenas se filtró el documento comenzaron movimientos que parecen pequeños, pero que los expertos interpretan como señales claras de que algo se está preparando detrás de cámaras. Y aquí es donde la historia toma un giro más intenso, mientras algunos aseguran que se trata de un ataque político más, otros aseguran que esta filtración viene de adentro, no de afuera. Que la información no fue sacada clandestinamente, sino que alguien con acceso completo decidió empujarla hacia la luz en el momento preciso, lo cual abre una pregunta inquietante: ¿quién dentro del sistema quiere reactivar el caso Glass justo ahora? Porque el timing no es accidental. Llega en un momento de fragilidad institucional, de disputas internas y de movimientos discretos dentro de la estructura del Estado, movimientos que, según analistas, muestran que el país está entrando en una fase de reacomodo silenciosos donde cada filtración puede significar una advertencia, un mensaje o un aviso de lo que está por venir. Y en medio de ese reacomodo aparece el nombre de Correa, un nombre que divide al país, que activa emociones y que reaviva discusiones que parecían enterradas. Y aunque él mismo no ha hablado públicamente de este nuevo giro, su entorno ha tenido que reunirse de emergencia para analizar la situación, revisar lo filtrado y evaluar cómo enfrentar lo que viene, porque aunque no se trate de una acusación directa, el solo hecho de que su nombre esté de nuevo en la mesa ya creó un terremoto que no se apagará pronto. Pero lo más sorprendente de todo es lo que ocurrió después de la filtración. Varias figuras políticas comenzaron a recibir llamadas en plena madrugada. No mensajes, no correos, llamadas. Y ese tipo de movimiento solo ocurre cuando algo serio se está moviendo detrás de escena. Una de las fuentes que conversó con nosotros dijo textualmente: esto no es casualidad, esto es una movida grande. Y cuando uno escucha esa frase de alguien que conoce el sistema desde adentro, entiende que lo que se viene no será pequeño. Porque, según se rumora, no es solamente el caso Glass lo que están intentando revisar, hay una narrativa más grande que se está reconstruyendo, como si ciertas piezas del pasado estuvieran siendo reorganizadas para contar una historia distinta y eso, en política, suele significar procesos nuevos, investigaciones ampliadas o incluso decisiones que afectan la estabilidad de figuras que nunca imaginaban ser tocadas otra vez. Y es aquí donde el ambiente cambia por completo porque, aunque nadie lo dice en público, en privado muchas voces repiten lo mismo: esto va a rebotar fuerte, y cuando en Ecuador algo rebota, todos saben que la tensión puede escalar en cuestión de horas. Lo más inquietante es que algunos expertos aseguran que esta filtración no es el final, sino el inicio. Que el documento que se volvió viral apenas es la punta del iceberg y que hay más información en manos de quienes impulsaron la filtración,
información que podría salir en cualquier momento y profundizar aún más las dudas sobre el caso Glass. Y si algo caracteriza a este tipo de movimientos es que nada ocurre aislado. Si alguien filtró hoy, significa que tiene control sobre lo que puede filtrar mañana, lo cual pone a todo el círculo político en estado de alerta. Esto ha generado reuniones urgentes dentro del correísmo, donde algunos afirman que la filtración es parte de una estrategia para debilitar al movimiento de cara a un reacomodo interno más grande, mientras otros sostienen que es simplemente la consecuencia inevitable de casos que nunca terminaron de cerrarse correctamente. Pero, aunque existan varias teorías, una cosa es segura: el país despertó distinto, con una sensación de que algo grande está a punto de estallar y de que las próximas horas traerán más revelaciones. Lo que muchos no saben, y que recién empieza a comentarse en voz baja, es que hay conversaciones privadas circulando, conversaciones que supuestamente muestran reacciones desde Bélgica, desde el entorno directo de Correa, donde se habla de sorpresa, molestia y, sobre todo, preocupación. Porque aunque legalmente no signifique una acusación concreta, políticamente sí abre una herida sensible. Y cualquier movimiento alrededor del caso Glass siempre termina arrastrando a figuras cercanas, aunque no tengan participación directa. Esa es la razón por la cual varios políticos han comenzado a medir su discurso, a evitar declaraciones fuertes y a esperar instrucciones antes de salir a hablar del tema. Nadie quiere equivocarse, nadie quiere decir algo que pueda ser usado en su contra, y todos saben que cuando un caso revive en Ecuador, revive con fuerza, con velocidad y con un nivel de repercusión que no se puede controlar una vez que arranca. Y justo ahora estamos en esa fase, la fase donde todo empieza, donde nada está claro, donde las filtraciones son pequeñas pero constantes, y donde las primeras reacciones definen el rumbo de lo que puede convertirse en una tormenta política de proporciones nacionales mientras en redes se multiplican teorías, indignaciones y análisis improvisados. Pero detrás del ruido digital existe una verdad más fría y más seria. Si el caso Glass revive de esta manera, es porque alguien poderoso decidió que tenía que revivir, y cuando ese tipo de decisiones vienen desde arriba, nada vuelve a su lugar original. Y eso explica por qué, apenas unas horas después de la filtración, comenzó a circular la versión de que este movimiento no fue espontáneo, sino parte de una estrategia interna mucho más amplia, una estrategia que estaría buscando reordenar fuerzas, medir lealtades y, sobre todo, observar cómo reaccionan ciertos nombres que durante mucho tiempo se mantuvieron en silencio, porque cuando un caso dormido se despierta, la primera señal que se observa es quién se inquieta, quién se mueve, quién pregunta y quién llama. Y eso fue exactamente lo que ocurrió esta madrugada cuando varios actores empezaron a contactarse entre ellos sin poder ocultar la preocupación. Lo más impresionante es que, según fuentes muy cercanas al movimiento, hubo llamadas de emergencia incluso hacia Bélgica, lo cual es extremadamente raro porque normalmente todo se maneja de forma interna, sin involucrar a la figura principal a menos que sea absolutamente necesario. Pero esta vez la tensión fue suficiente para que se activaran canales de comunicación directos, discretos, de esos que solo se usan cuando hay un riesgo político real. Una de las personas que estuvo presente en esas primeras conversaciones dijo algo que, aunque suene simple, explica por completo el ambiente actual. Lo que preocupa no es la filtración, sino lo que puede venir después de la filtración, y eso lo cambia todo porque implica que quienes conocen el sistema desde adentro saben que este tipo de documentos no aparecen solos. Siempre son la puerta de entrada a algo más grande, a algo que todavía no se muestra y que se va revelando por capas, como si alguien estuviera levantando la temperatura poco a poco esperando ver en qué momento alguien se quiebra. Lo curioso es que este tipo de movimiento siempre ocurre cuando hay disputas internas en los grupos de poder, cuando alguien quiere enviar una advertencia o recordar quién tiene acceso a qué, y en este caso, el nombre de Glass reactivado de esta forma no afecta solo a Glass, sino a todo lo que está alrededor de él, especialmente a quienes estuvieron cerca durante decisiones claves del pasado, y por eso el nombre de Correa reapareció en tantos debates hoy, no porque haya una acusación directa, que no la hay, sino porque su sombra política sigue siendo tan grande que cualquier movimiento alrededor de un caso emblemático como este termina inevitablemente apuntando hacia él, algo que genera preocupación en su entorno pero que también moviliza a sus seguidores, creando un ambiente donde todos hablan, todos sospechan y todos esperan el siguiente movimiento. Pero lo más sorprendente vino después, cuando varios analistas comenzaron a señalar que esta filtración no solo afecta al correísmo, sino también al gobierno actual, porque reactiva heridas que estaban a punto de cerrarse y vuelve a poner en la mesa un caso extremadamente delicado que siempre trae tensiones institucionales, choques políticos y reacciones internacionales. Y lo más llamativo es que algunos expertos creen que este resurgimiento del caso puede no haber sido impulsado desde la oposición tradicional ni desde el anticorreísmo clásico, sino desde sectores que hoy mismo están en el poder, sectores que estarían buscando reacomodarse, ganar terreno, presionar a otros actores y posicionarse para lo que viene. Esa teoría, aunque no está confirmada,
comenzó a sonar con fuerza en las últimas horas debido a un detalle que pocos notaron: el documento filtrado no salió a través de canales externos, sino desde una ruta institucional, lo que implica que quien lo filtró tenía acceso legítimo, no clandestino. Y eso abre una puerta enorme. Porque si la filtración provino del interior del sistema, significa que alguien dentro está enviando un mensaje directo, y cuando el mensaje involucra el nombre de Correa en relación al caso Glass, el impacto es inevitablemente nacional. En este punto comenzaron los análisis más detallados. ¿Qué gana quien filtra? ¿A quién beneficia reactivar el caso justamente ahora? ¿Quién pierde si la narrativa se mueve hacia un terreno donde nuevamente aparecen conexiones, decisiones pasadas y figuras de alto nivel? Porque cuando se revive un caso emblemático, no solo se afecta a los involucrados, sino a todos los que rodearon el proceso, a quienes firmaron, a quienes aprobaron, a quienes callaron y a quienes archivaron información que hoy puede volver a ser revisada. Lo que ocurrió después fue todavía más inesperado. Varios periodistas confirmaron que recibieron mensajes anónimos con fragmentos adicionales del expediente que aún no son públicos, como si quien esté detrás de esto quisiera liberar la información en pequeñas dosis, probando reacciones, evaluando daños, observando quién se pone nervioso y quién guarda silencio. Y lo más llamativo es que algunos de esos documentos, según reportes preliminares, parecen tener anotaciones internas que podrían revelar quién tuvo acceso a ellos antes de la filtración, lo cual significa que la cacería de responsables podría volverse un problema interno antes que un enfrentamiento externo. En paralelo, comenzaron a circular audios no verificados donde supuestamente se escucha a figuras políticas discutiendo la filtración, hablando de riesgos colaterales y mencionando incluso reuniones improvisadas para contener el impacto mediático. Aunque no se ha podido confirmar su autenticidad, el simple hecho de que existan estos audios ya creó la sospecha de que hay un ambiente de tensión real dentro de varios bloques políticos, un ambiente que se palpó con fuerza en la madrugada cuando algunos asesores comenzaron a redactar comunicados preventivos, por si acaso la tormenta se intensifica en las próximas horas. Y aquí es donde entra el giro más potente de esta parte de la historia. Mientras algunos están tratando de apagar el incendio, otros están alimentándolo con más información, y eso demuestra que hay al menos dos grupos con intereses completamente distintos moviendo piezas detrás de la filtración. Uno quiere calmar, otro quiere incendiar. Uno quiere cerrar el tema, otro quiere abrirlo hasta sus últimas consecuencias. Y el hecho de que el nombre de Correa esté en el centro, incluso sin constituir una acusación formal, convierte todo el escenario en una batalla mediática y política donde cada palabra pesa, cada silencio pesa, cada movimiento pesa, y donde la figura del expresidente, guste o no, vuelve a dominar la conversación nacional como si el tiempo no hubiera pasado. Lo que nadie esperaba es lo que se reportó hace apenas unos minutos. Supuestamente, un periodista de investigación afirmó haber recibido un archivo que contiene referencias adicionales a reuniones pasadas entre altos funcionarios, algunas presenciales y otras por vía telemática, que podrían cambiar por completo la lectura que se tiene hoy del caso Glass. Aún no se sabe si ese archivo saldrá a la luz completa, pero la sola posibilidad de que exista ya generó preocupación en varios sectores políticos. Y mientras tanto, las redes siguen explotando, el país está en shock, los analistas se contradicen, los políticos callan y el ambiente se vuelve cada minuto más tenso, más cargado, más impredecible, haciendo evidente que esta historia acaba de comenzar, que falta mucho por descubrir y que lo que viene podría ser incluso más fuerte que lo que ya se ha filtrado mientras las conversaciones internas continúan, los comunicados se retrasan y las reacciones oficiales siguen sin aparecer, creando un vacío que alimenta aún más la expectativa nacional y prepara el terreno para un estallido informativo que podría ocurrir en cualquier momento. Porque si algo hemos aprendido en este tipo de casos es que la información nunca aparece sola, siempre llega en oleadas, siempre se libera calculadamente, siempre existe alguien que administra el ritmo del escándalo para maximizar el impacto, y esa es precisamente la sensación que domina ahora mismo en todos los espacios de poder, como si quienes están detrás del resurgimiento del caso Glass supieran exactamente cuándo soltar la siguiente bomba, cuánto dejar que el país respire y en qué momento volver a apretar la tensión para empujar a ciertos actores a cometer errores que jamás cometerían en condiciones normales, y eso explica por qué el ambiente se siente tan inestable, tan impredecible, tan lleno de silencios incómodos que dicen más que cualquier comunicado oficial. Y lo interesante es que, aunque públicamente casi nadie se pronuncia, puertas adentro todo el mundo está hablando, desde asesores que se preguntan quién pudo haber filtrado los documentos, hasta analistas que ya comparan este escenario con los momentos más delicados de la política reciente en Ecuador, porque cuando un caso emblemático revive de esta manera, la pregunta ya no es qué significa, sino para quién significa, y ahí es donde muchos comienzan a señalar algo que hasta ahora se había dicho en voz baja, que esta filtración podría tener el objetivo de provocar una ruptura interna dentro de la revolución ciudadana,
empujando al expresidente Correa a volver al centro de la conversación, no por voluntad propia, sino porque el país entero empieza a preguntarse si esta historia puede arrastrar nuevamente a quienes estuvieron cerca de Glass en decisiones pasadas. Y aunque nada indica una conexión directa con él, la percepción pública juega su propio juego, y lo que la percepción hace en la política ecuatoriana es, muchas veces, más fuerte que la realidad judicial. Pero lo que verdaderamente encendió las alarmas fue lo que sucedió esta tarde, cuando una fuente de alto nivel filtró que existe una segunda carpeta con documentos aún más sensibles, documentos que no solo se refieren a contratos o decisiones técnicas, sino a comunicaciones internas, reportes de reuniones y, supuestamente, menciones textuales de figuras históricas del correísmo, lo que podría generar interpretaciones de todo tipo. Y, por supuesto, apenas esa información salió, algunos opositores aprovecharon para encender la narrativa de que todo vuelve a apuntar a Correa, lo cual no es necesariamente cierto, pero en el terreno mediático no importa la precisión, importa la impresión. Y la impresión que están intentando instalar es que esta nueva ola de filtraciones podría convertirse en el mayor golpe político del año si no se controla rápido. Ahora bien, mientras todo esto se desarrolla, algo pasa en paralelo. Varias encuestas rápidas muestran que un sector importante del país siente que este caso no es solo sobre Glass, sino sobre la fragilidad institucional del Ecuador, sobre cómo decisiones de hace años aún generan impacto hoy, sobre cómo figuras políticas nunca terminan de alejarse del radar, y sobre cómo el sistema entero parece siempre al borde de abrirse como una caja de Pandora donde cada revelación empuja a otra. Y ahí es donde la figura de Correa se vuelve inevitable, porque para mucha gente él es la persona con mayor peso simbólico dentro de la RC5, la referencia obligada, el punto hacia donde todos miran cuando algo grave ocurre alrededor de su círculo político, aunque en esta ocasión ni siquiera esté involucrado directamente en lo que se filtró, pero aún así aparece en la conversación pública porque su nombre es, mediáticamente, un imán irresistible. Y ese magnetismo es justamente lo que explica el nerviosismo en algunos sectores del oficialismo, que temen que este resurgimiento reactive una confrontación política que ya creían superada y que podría terminar polarizando nuevamente al país en dos bloques gigantes, tal como ocurrió en los años de mayor tensión política. De hecho, algunos insiders aseguraron que hay preocupación por la posibilidad de que este escándalo se convierta en una oportunidad para reposicionar mediáticamente al expresidente, porque aunque la filtración lo menciona indirectamente, el impacto podría incluso fortalecerlo si el caso termina cayéndose o si se revela que fue manipulado políticamente, algo que ya ha pasado antes en la historia reciente. Pero hay un elemento más profundo que pocos están analizando: el miedo. No el miedo del público, el miedo interno. El miedo entre quienes estuvieron vinculados al caso Glass en diferentes fases. Miedo a que aparezcan actas, chats, memorandos o testimonios que habían sido archivados. Miedo a que un nombre que no debería aparecer, aparezca. Miedo a que quienes conocen partes del proceso decidan hablar para protegerse. Y como siempre ocurre en estos momentos, algunos ya comenzaron a distanciarse en silencio, borrando fotos, limpiando redes, ajustando discursos, preparando explicaciones, porque aunque nada está confirmado, el simple hecho de que la filtración haya ocurrido es suficiente para detonar movimientos defensivos, y esos movimientos siempre revelan más que las palabras. Lo más curioso es que, aunque la situación parece dirigida a revivir culpas del pasado, algunos analistas ven una jugada completamente distinta. Creen que el objetivo real no es atacar al correísmo, sino observar quién lo defiende y quién no. Es decir, usar el caso Glass como herramienta para medir lealtades internas en un momento donde las tensiones dentro del movimiento han ido creciendo poco a poco. Y si esa teoría es cierta, entonces la filtración no es un ataque externo, sino un examen interno. Una prueba. Una medición de fuerzas. Un termómetro político disfrazado de escándalo judicial, algo que en Ecuador ha ocurrido más veces de las que la gente imagina. Y mientras esta batalla silenciosa se desarrolla en los pasillos del poder, en redes ocurre lo contrario. El ruido sube. La gente discute. Los titulares se multiplican. Los videos se explotan en visitas. Los influencers inventan teorías. Los opositores celebran anticipadamente. Los seguidores de Correa contraatacan. Todos opinan. Todos gritan. Y sin embargo, nadie sabe realmente qué contiene la segunda carpeta que estaría en manos de los periodistas, ni quién la liberará, ni cuándo, ni con qué intención, y esa incertidumbre es exactamente lo que alimenta el morbo y la expectativa de lo que podría convertirse en uno de los capítulos más explosivos del año. Es en este punto donde el país entero se divide entre los que creen que esta filtración significa la caída definitiva de varios nombres, y los que creen que es solo un intento más de manipulación política que terminará desinflándose como tantos otros. Pero lo que nadie puede negar es que el nombre de Correa volvió al centro del debate. No porque él haya hecho algo hoy,
sino porque su figura es tan grande que cualquier sombra del pasado, por mínima que sea, lo ilumina inmediatamente. Y eso lo saben todos: amigos, enemigos, críticos, seguidores, analistas. Por eso esta historia es tan potente. Porque aunque el protagonista sea Glass, la narrativa inevitablemente se desplaza hacia Correa, hacia su peso político, hacia su influencia, hacia su legado, y hacia el impacto que su nombre sigue generando incluso estando fuera del país. Y mientras la tensión crece y los documentos siguen siendo analizados, una última pregunta se repite en todos los espacios: ¿qué va a pasar cuando salga la siguiente filtración? Porque todos saben que lo que apareció hoy no es todo. Esto es apenas el primer capítulo. La introducción. El calentamiento. Lo verdaderamente fuerte aún no se ha publicado. Y cuando salga, sea quien sea que esté detrás de estas revelaciones, ya logró su objetivo principal: poner al país a hablar, reactivar viejas heridas, dividir opiniones y, sobre todo, demostrar que el caso Glass no está muerto, que sigue vivo, que sigue latiendo, que sigue siendo una herramienta poderosa capaz de sacudir la política ecuatoriana de la noche a la mañana. Y ahora, querido espectador, depende de ti seguir este caso paso a paso, porque lo que viene puede cambiar muchas cosas, puede revelar verdades incómodas o puede desmontar mentiras estructuradas, pero lo que sí te puedo asegurar es que este canal estará aquí para contártelo todo con claridad, sin filtros, sin miedo y con el análisis que te mereces. Así que si todavía no te has suscrito, te invito a hacerlo ahora mismo para que no te pierdas lo que viene, porque lo que viene, créeme, va a ser incluso más fuerte que todo lo que te acabo de contar, y apenas estamos empezando. Suscríbete, deja tu comentario y prepárate, porque esta historia aún no termina.